Cuando me invitaron a dar este taller, bueno, mejor dicho que esta idea vino por la conversación dentro de las autoridades de que los fondos que proporciona FGH de manera de proyectos técnicos no son de cifras muy altas. De hecho, más bien se puede decir que son para proyectos semillas. Entonces, la idea es que cómo podemos aprovechar de ese recurso para empezar a desarrollar proyectos, propuestas más amplias y proponerles a otras organizaciones con fondos mucho mayores que nosotros tenemos en el EPH. Entonces, lo que no voy a hacer es explicar cómo se puede preparar una propuesta a EPH. Eso no voy a hacer. De hecho, entre todas las propuestas que he escrito, jamás he escrito a EPH. Entonces, la otra cosa que no voy a hacer es que no voy a hablar de un consejo muy importante que tiene que ver con el lenguaje. Cuando uno escribe una propuesta, es muy importantísimo de utilizar las palabras correctas para convencer a los lectores. Y como yo no hablo español, yo jamás he escrito una propuesta en español, eso no, mis consejos no tratan de eso. Pero lo que sí voy a hacer es ofrecerles unos consejos estratégicos. Y esto es, eso viene de, eso no son todos los consejos que tengo, es como los mejores 10 que tengo. Pero yo creo que estos pensamientos, comentarios, te ayudará de mejorar la práctica de escribir propuestas para hacer la investigación, no propuestas de negocio o otra cosa, pero puede ser hacia FGH, el proyecto técnico, o los donantes más grandes, que tengo mucha más experiencia. Entonces voy a revisar muy bien, rápido, los consejos y luego voy a poner punto por punto, voy a explicar, hacer unas actividades. Primero que nada, hay que comenzar con un buen problema. Uno normalmente se piensa en problemas no son buenas, son malos, pero voy a explicar qué significa eso para las propuestas. No van a puedes escribir muy bien, muy bonito, pero no te van a aprobar los fondos si no tienen un buen problema que importa. Segundo, hay que crear el encaje apropiado entre tu trabajo y lo que está buscando la organización. Eso es muy importante, voy a explicar cómo. Tercer consejo, reúne un equipo ganador. Dentro de EPH eso sí es obligatorio porque nosotros tenemos que tener más que una disciplina o más que un país. Pero la verdad es que hoy en día todos los problemas que vale la pena de investigar son problemas complejos y es importante de buscar un equipo ganador. Voy a tener unos consejos con eso. 4, diseñar para entregar resultados. Ese proceso de diseño. Se dan cuenta que en la pantalla primera, el título de la charla es cómo preparar las propuestas y no cómo escribir las propuestas, porque ese proceso de diseño es importantísimo. Hay que también aplicar estrategias persuasivas, las trampas de cómo convencer a los revisores. Hay que hacerlo realístico. No puede buscar fondos para hacer cosas que no puede conectar. Número 7, haz un poco más de lo esperado. Hay que hacer lo esperado, claro, pero voy a hablar un poco más de cómo se puede hacerlo un poco más competitivo, porque hoy en día los fondos están cada vez más competitivos. Número 8 es demostrar el valor único del trabajo para destacarte de todos los aplicantes.
Comunícalo con coherencia. Es un concepto que utilizo muchísimo cuando escribo propuestas y yo no lo dejo al final. Yo tengo una estructura que les voy a compartir cómo hacer esto. Y al fin, vívelo. Le voy a explicar esto también. Bueno, primero, voy a quedarme sentada si no le molesta. Vamos a comenzar con un buen problema. ¿Y qué es un buen problema? ¿Quién tiene buen problema? Pueden pensar en qué es un buen problema. ¿Qué ya se sabe y qué no sabemos que valdría la pena descubrir? Esas son las preguntas que se puede reflexionar antes de articular cuál es el problema. Buena. ¿Qué se aprenderá de esta investigación? ¿Y qué han hecho otros para resolver el problema y por qué no ha sido suficiente? Entonces, les sugiero que formula esas preguntas a tú mismo y escribe las respuestas según el campo de interés que tienen. Porque si puede contestar a estas preguntas, ya tienen pista para encontrar el problema. Muchas veces nosotros pensamos que el proceso científico empieza con ¿qué? Con la pregunta. Bueno, las preguntas se generan de los problemas. Entonces hay que comenzar con un buen problema. ¿Y qué significa buen problema? Es como una drama, un misterio, un enigma, algo que no se ha resultado, algo que genera interés. Y como cada drama, historia tiene principio, mitad y final, como una historia, ¿verdad? Y cuando nosotros escribimos una propuesta, estamos tratando de describir un proceso muy complejo y iterativo y no lineal en una historia lineal. Es difícil. Por eso nosotros encontramos el problema de escribirlo, porque tenemos que pensarlo como historia, contar el problema como la historia. ¿Y cómo se va a contar esa historia? Primero tenemos que averiguar qué quiere hacer la investigación con ese problema, ¿verdad? Entonces, hay varias maneras de pensar en qué es investigación en sí, pero la investigación podría lograr varias líneas de historia. Uno es avanzar en la línea de investigación que ya existe. El problema puede estar un poco más allá de que ya sabemos, ¿verdad? Y hacemos de manera incremental el próximo paso. Estamos a la frontera del conocimiento y vamos a tomar el próximo paso. Eso es una cosa que la investigación puede hacer, ¿verdad? Pero hace otra cosa también. También la ciencia puede resolver una contradicción entre una perspectiva y otra perspectiva. Hay que estar clara, ¿qué historia tú vas a contar? ¿Qué va a ser tu investigación? Entonces, eso quiere decir que ese investigador ha dicho que eso es la verdad y otro investigador ha dicho esa es la verdad, mi investigación va a resolver esa pelea. Vamos a ver quién va a pelear, quién va a ganar esa pelea. ¿Verdad? Otra manera que se puede pensar en la investigación. Hay muchas maneras más, pero esos son como yo creo que las tres más comunes. Investigación puede desarrollar una nueva línea de cuestionamiento por completo, ¿verdad? Como si estuviera en espacio. Vamos a ir donde no se han ido todavía, no es el próximo paso, pero vamos a lanzar nueva línea de investigación por completa. Eso es raro, normalmente no se hace eso, pero se puede pensar es que es completamente nuevo, o se puede agregar dos cosas distintas para crear algo nuevo como X más Y es Z o cualquier otra función
de lo que ya existe para crear algo nuevo. Hay que pensar en qué hace tu investigación. Ok, ahora lápiz, papel. Es un taller, ¿verdad? Piensa bien de estas tres maneras de hacer investigación. ¿Cuál es el formulario que tú usas más? De X a Y, avanzar una línea, resolver contradicciones o desarrollar algo nuevo, juntando cosas o lanzando algo que no se han hecho. Hay que tener cuidado con la tercera, porque mucha gente dice que voy a hacer algo que nadie ha hecho todavía y dentro del grupo de revisores uno ya va logrado eso. Te va a llamar atención eso. ¿Ok? Hay que tomar mucho cuidado con el número 3. Escribe cuál de los tres normalmente tú haces en tu investigación o quiere hacer. Bueno. 30 segundos nada más. Ok, sigo. Entonces, ¿cómo voy a contar la historia que quiero contar? La historia empieza con este buen problema. Esa es la situación de resolver, es el enfoque del estudio, ¿verdad? Pero luego, ¿qué hace? Se convierte ese problema en pregunta. Ahora la pregunta viene, la pregunta científica. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Qué valdría la pena descubrir? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la pregunta? Es una serie de P. P, P, P. Luego se escribe los puntos básicos de la investigación. Eso es para decir, voy a contestar esa pregunta. Entonces, cuando tú escribes esa historia, primera frase o dos frases. El problema, segunda frase, pregunta, tercera frase, voy a contestar esa pregunta de esa manera científica. Y el último parte de la historia es la propuesta de hipótesis. Eso puede decir que en algunas ciencias sociales que no se usa formalmente, hipótesis en sí, pero sí algo de puede confirmar o negar lo que están pensando que va a pasar o qué va a hacer con ese resultado, de formato científico según su disciplina, ¿verdad? Pero esa historia tiene un orden y ahorita le voy a dar un ejemplo de la importancia de orden, que hay que empezar como historia. Tú no vas a contar un chiste al revés, tampoco vas a escribir la propuesta al revés. Entonces, ya. Ok, primer actividad en sí. Como no tienen papeles o puede usar la computadora, esto es un papel que uso para tratar guiarme de hacer los 4 P. P, 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 P. Entonces, lo voy a subir para que pueda leer. Primero, problema. Puede leer eso. Yo leo. En 1 o 2 frases, nada más. Esa es la primera parte de la propuesta. ¿Y por qué es importante pasar tanto tiempo con eso? Es porque la primera cosa que los revisores van a leer. Y es igual cuando conocen a una persona nueva, se hace el juicio inmediatamente. ¿Me gusta esa persona o no me gusta esa persona? Los psicólogos dicen que es menos de un segundo que nosotros decidimos. Entonces, pasa mucho tiempo en esa parte. Primer problema, describe la situación o el enfoque, el misterio, el conflicto, según el tipo que tiene. Y vamos a tomar 30 segundos para que escribe esa frase. Entonces, ¿qué es el problema?
El problema es que la historia ha negado la identidad a ese grupo importante. Ese es el problema, ¿verdad? Ok. No, ok. Y luego se explica, pero empieza con el problema. La historia ha negado. Yo no conozco tu caso muy bien, entonces voy a decirlo incorrectamente, pero captas la idea. La historia ha negado la identidad de ese grupo de personas muy importante. Empezar con eso. Como contarlo en principio. Ok, muy bien. Me gusta el ejemplo mucho. Ok. Vamos a seguir por segundo paso, segundo P. La pregunta. Ahora es, ¿qué distingue una pregunta una pregunta de otra frase? ¿Cómo sé si tengo una pregunta? Tu siglo. Úsalo. De veras. Tú no sabes qué cantidad de propuestas que he revisado que no tienen ni ese puntuación. ¿Cómo puede una propuesta de investigación no tener el punto de pregunta? De hecho, cuando en mi trabajo en Texas Tech, yo ayudo a muchos investigadores, más equipos de investigadores, y escribo leo muchas propuestas para darles consejos. Una de las primeras cosas que yo hago una búsqueda de esa puntuación para ver. Han usado la pregunta. Entonces la ciencia sí se promueve por estas preguntas y contestar esta pregunta. Entonces, ¿cuáles son las palabras con que se empieza la pregunta? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Geógrafos. ¿Dónde? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es la relación entre eso y lo otro? ¿Verdad? Ok. 30 segundos para escribir tu pregunta. ¿Quién tiene pregunta para compartir con nosotros? ¿Tiene una buena pregunta? Dale, dale. Ok. Siguiendo ese temario, ¿cuál es la razón de que la historia niega la identidad de ese grupo importante? ¿Por qué? Muchas veces en la investigación también quiere destacar varias preguntas, no solamente tiene que elegir una. Es posible tener un grupo de preguntas, pero hay que tenerlo. Muy bien. Me han pedido si voy a compartir esta presentación. Como es muy pesado, pero yo voy a tratar de hacerlo en forma PDF para compartir con todos ustedes, pues. Ok. P para puntos básicos de la investigación. ¿Qué hacemos aquí? Describe cómo vas a contestar esta pregunta o estas preguntas. Esto es el punto de la ciencia. En una sola frase o una frase para cada pregunta, hay que describir concisamente el objeto de tu investigación y debe explicar qué vas a hacer, cuál es tu intención, cómo vas a responder. Y se usa palabras de verbos, de acción. Y no solamente voy a investigar, eso no sirve. ¿Qué vas a hacer? Voy a... ¿Qué cosa? Comparar, ok. Voy a coleccionar historias orales, tal vez. Voy a analizar la diferencia entre estos grupos. Bueno, verbos de acción en esa parte, los puntos básicos de cuál es la manera que va a contestar esa pregunta. Ok.
un momentito para dejar escribir. Jean está tomando nota. Está escribiendo su propuesta. Al final del día va a entregar su propuesta. Muy bien. Okay. Oh. Y al final, P número 4, de contar la historia, de hacer la impresión primera, de que todos los revisores van a decir que, wow, me gusta, ¿verdad? En la primera página. Yo paso más tiempo en la primera página que en toda la propuesta, por esta razón. Escribe una declaración de confirmación o negación según el formato científico. A veces significa en una disciplina va a decir que yo voy a confirmar la hipótesis o en algunas otras ciencias se puede decir que vamos a tener los resultados, nos da más entendimiento de la vida de ese grupo. Según su ciencia, según las normas, las reglas de tu disciplina, porque a veces puede ser muy fuerte, básico, hipótesis formal, a veces con otra disciplina es algo de resultado, pero que confirma o niega la situación. Y se puede repetir con cada pregunta o se puede juntar las preguntas en esa parte. Pero es importante de llevar el lector a la historia así. Es el final de la historia. ¿Qué va a pasar? Vamos a leer hasta el final. Ok. Les voy a compartir eso luego. Pues. Bueno, me gustaría compartir con ustedes un caso de vida real. Esto originalmente fue escrito en inglés. Entonces, con el apoyo de mi esposo hemos traducido eso. Pero lo que quiero enseñarles es la tendencia de que nosotros quedamos hasta el final, la parte que debemos poner arriba. Normalmente no se cuenta la historia de empiezo, mitad, fin. Normalmente no tenemos todo al revés. Y eso me pasa mucho, entonces eso es un buen ejemplo. De hecho, eso es la vicepresidente asociada en la universidad y ella es psicóloga, entonces no tiene mucha relación con EPH, pero es un buenísimo ejemplo. Aquí es la primera parte de su propuesta que me entregó al principio. Y les voy a enseñar lo que hice con esto. El texto va. Estudio propuesta busca medir la contribución relativa de la información visual y auditiva cuando las personas con discapacidad visual toman decisiones sobre la colisión con objetos y averiguar cómo la contribución relativa cambia con el aumento de la pérdida de visión. Los resultados se utilizarán para avanzar hacia un enfoque más matizado a la rehabilitación y al desarrollo de nuevas tecnologías de asistencia basadas en una comprensión de cómo las personas con diferentes tipos, inicios y gravedad de la pérdida de visión deben ser tratados de manera diferente debido a sus capacidades diferenciales para así aprovechar la información auditiva. De este modo, el estudio propuesta quiere ayudar a abordar el imperativo urgente de salud pública para ayudar a las personas con pérdida de visión incurable e incorregible y lograr su movilidad e independencia. Se usa típicamente esa estructura, ¿verdad? ¿Cuál sería el título de esta investigación? ¿Cómo voy a decir eso?
eh, modelando de para, no me acuerdo el título, para la gente con ciego o se van desarrollando, discapacidades visuales. Entonces, uno no capta la idea del problema, ¿verdad? Todavía. Puede ser, no he traducido el título, pero es muy largo. Eso es otra cosa que no voy a conversar, pero cómo escribir un título. Ok, te voy a enseñar lo que he hecho con esto. Primero, al revés. Pon ese párrafo al final, ponlo arriba. Muchas veces esa es la primera cosa. Yo ni tengo que leer eso. Yo digo, voy a poner ese párrafo. Y voy a aplicar algunos consejos que ahorita le voy a mostrar también. Millones de personas que sufren de la pérdida incurable e incorregible de la visión luchan para lograr la movilidad y la independencia. Mucho más impacto, ¿verdad? Pero lo dejo abajo. Me imagino que ustedes hacen eso también. Todos ustedes, ya. Segundo, para arriba. Sin embargo, los tratamientos, es una señal de la controversia, ¿verdad? La historia, la pelea. Sin embargo, los tratamientos y las técnicas disponibles para ayudarles no se basan en una comprensión clara de las diferencias que existen entre las personas con diferentes tipos e inicios de severidad de la pérdida de visión. Ahora, la pregunta, ¿verdad? No tiene pregunta, aquí. ¿Cómo deben los pacientes ser tratados de manera diferente debido a sus capacidades diferenciales para tomar ventaja de la información auditiva? ¿Verdad? Es una anatomía de una propuesta. Luego, se mueve eso para abajo. ¿Qué van a hacer? Diseñaremos, probaremos y implementaremos una iniciativa de investigación novedosa para medir la contribución relativa de la información visual y auditiva cuando las personas con discapacidad visual toman decisiones sobre la colisión con objetos de su vida cotidiana. También estudiaremos, otro verbo, cómo esta contribución relativa cambia con el aumento de la pérdida de visión. Y al final, los resultados. Fin de la historia. Los resultados se utilizarán para avanzar hacia un enfoque más matizado, la misma palabra que tenía. Ok, ya. ¿Cuál de los dos como revisor va a elegir? Va a tener más impacto, ¿verdad? Lo que cuenta la historia. Eso es problema, sufren, ¿verdad? ¿Cuál es el P? Pregunta, ¿verdad? Así se puede descartar la pregunta inmediatamente. Los puntos. ¿Qué van a hacer? Verbos. Al final, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la hipótesis, la propuesta en sí? ¿Verdad? ¿Qué va a resultar? Entonces, ya. Pregunta, dale. Digamos a la hipótesis, ¿no? Entonces, en el gráfico anterior, a mí me llamó la atención que tú en la cuarta P ponías propuesta de hipótesis para confirmar o negar. Y no siempre se puede confirmar o negar. Exacto. Hay la posibilidad de matizar y en el campo de la historia casi siempre, al menos es mi experiencia, se matiza. Exacto. Entonces me parece interesante que recién aquí salga esa reflexión, el matizar. Exacto. Yo sugeriría que en la cuarta P que tú estás proponiendo se ponga confirmar, negar o matizar. Muy para bien. No poner dos límites. Exacto, o sea, me gusta la palabra esta, ¿no? Vamos a cambiarlo así, vamos a revisarlo así. Muy bien. Y eso según las normas de la disciplina, otra vez, hay que, porque mucha disciplina no utiliza la palabra ni hipótesis. Entonces, pero eso es la idea, más o menos. Me gusta la palabra matizar. Muy bien. Ok. Eso solamente fue consejo número 1. Imagínate. Ok, voy a sentarme. Dale.
¿Estamos hablando de un texto del largo de una carilla, una hoja, por ejemplo? O sea, lo que acabas de hablar es una parte corta del texto. Es la primera parte de la propuesta. Un resumen ejecutivo, digamos, ahí tiene que estar todo. Sí, el abstrato, el resumen ejecutivo, sí, o primer párrafo. Párrafo sería... O sea, o primera página. Primera página. Sí. Bien. La primera parte, la primera impresión, la primera cosa que va a leer los revisores. Bien, perfecto. Tiene que ver así. Ok, tengo mucho... Dale. Palabras esto, en 150 esto, y créeme que para mí esa ha sido la mejor enseñanza, porque a veces yo he hecho propuestas de 10 páginas y no he dicho nada, y si me ponen 2 páginas de límite, me pongo a pensar y realmente logro hacer la síntesis y presentar bien el problema. Entonces creo que hay que poner límite a los párrafos o al problema. Sí. Nada más. Cada frase tiene que tener su meta. Exacto. Nada extra. Bueno, voy a seguir porque yo he dado talleres de una semana entera con estas cosas, pero bueno. Número 2, crea encaje apropiado. Y eso significa que no hace esto. Que tu idea es cuadrado y lo que van a dar fondo es redondo y que no haga eso, encuentra mejor lugar. Y eso no significa que tiene que cambiar todo, hay que encontrar la conexión entre tus propias ideas y lo que dan fondos. Entonces, eso es clave porque puede escribir la mejor propuesta, pero no sirve si no están aprobando fondos para esas cosas. O no puede destacar la conexión. Pero afortunadamente hay muchas maneras de hacerlo. Para el APH voy a decir eso será la agenda panamericana, porque nadie va a recibir fondos de proyecto técnico si no se hace referencia a esto. O se hace directamente, explícitamente cuál es la conexión. Ok, ¿cómo se hace? Eso es decir que no tiene que caber toda la idea en el hueco del donante. No sé si me explico bien. Si tu idea solamente tiene parte, es suficiente. Eso hay que encontrar la conexión. No tiene que caber en el hueco de ellos. Y una manera de hacerlo, la conexión, es a través de la misión de la organización. Y eso hay que hacer la tarea. Ahora tenemos Google, tenemos mucha información por internet. Lea estas cosas, léalo bien, cuál es la misión de la organización y sea consciente que esto también tiene evolución. Entonces hay que encontrar los documentos más recientes, léalo bien, en qué trayectoria está evolucionando esa organización. También puede conversar con los oficios de programas. Entonces yo he tenido la experiencia que eso fue una fundación privada y yo ya he tenido un proyecto con ellos y estaba buscando de qué hacer con la próxima propuesta. Y un almuerzo yo le pregunté, ¿dónde va esta organización en 5 años? ¿Así de dónde? ¿Me puede explicar como la visión? Y dice, nadie jamás me ha preguntado eso. ¿Puedes imaginar? Nadie le ha preguntado. Esas son ventajas para hacer la propuesta competitiva. Pregunta, ¿hacia dónde va la misión? También se puede encontrar conexión entre los beneficiarios y de ellos, los beneficiarios de las organizaciones donantes y los sujetos de tu investigación, o cómo va a definirlo, cómo va a diseñarlo. Un buen ejemplo es que hubo una organización que quería apoyar a los ancianos de edad, que ellos sufren de depresión mucho y que ellos, tú sabes que no tenían mucha compañía, pero no sé, querían buscar ideas creativas para ayudarle a ellos.
La propuesta que ganó en este concurso era una propuesta de idiomas para jóvenes, para aprender idiomas. Y juntaron por Skype, por internet, estas personas que querían conversar en el idioma de inglés con los niños que querían aprender inglés en otros países. No tiene que ser la misma, eso para decir, hay que ser creativo. ¿Cuál es la conexión entre los beneficiarios del donante y los sujetos de investigación tuyo? Y luego estudiaron cómo los niños aprendieron por internet el idioma. También se puede encontrar esa conexión a través de tu metodología. Por ejemplo, estás usando SIG, Sistema de Información Geográfica. Eso es lo que tienen en común. O la participación comunitaria. O un sinnúmero de metodologías. Esa es otra manera de buscar y explotar esa conexión entre tu trabajo y lo que están financiando. Puede diseñar también, para agregar más valor, productos en el proceso que son de beneficio mutuo. Por ejemplo, muchos donantes, tal vez ellos no les importa que tú publicas en esta revista científica, pero sí quieren utilizar tu mapa como mapa turística. Entonces, hágalo como producto final. Agrégalo. Eso es otra manera de buscar la conexión y convencerla. Yo sí entiendo lo que está buscando. Los productos. Y es más que objetivos globales como tal vez las metas de desarrollo del milenio, o hay otras cosas nuevas más que tiene interés el donante y también tú tienes interés o puede generar el vínculo. Esas son maneras de crear el encaje. Y bueno, eso es difícil porque a veces tú no sabes si ha logrado o no. Entonces yo tengo otro método que uso para averiguar si yo he escrito lo que el anuncio ha llamado. Y esto es un word cloud, un Wordle. ¿Conoce este programa por internet? Hay un sitio, wordle.net, y se puede agregar un texto y hacerlo de manera visual. Entonces, las palabras que están grandes son palabras que más se utilizan en ese llamada para fondos, anuncio. Y entonces, eso te da idea de de qué trata, ¿verdad? Esos son un anuncio de 15 páginas, algo así, muy larga. Y esto es mi respuesta. Bastante bien. Yo no hice ese hasta después de entregar la propuesta. Tenía que hacerlo antes. Pero sí entendí bien que son datos que les interesa. Desarrollo, información, análisis. Mira, análisis. Me sorprendió de verdad cuando yo vi esto. Entonces, pero se puede utilizar herramientas de verdad. Antes de entregarlo, ¿qué tal? Yo veo eso y yo digo, bueno, ahora yo lo veo, yo digo, servicios. Yo no usé esa palabra, servicios. Tal vez hubiera tratado de hablar en el mismo idioma de la convocatoria. Ok, número 3. Reúne un equipo ganador. Hay gente que solamente estudia eso. Cómo formar equipos y cómo perfeccionar en la práctica de ciencia en equipo. Hay gente impresionante que sí estudia eso y están profesionales en esto. Y este consejo yo he aprendido de ellos y por experiencia también. Hay que tener suficiente cantidad de miembros de tu equipo, pero no demasiado. Cada persona importa, pero no se debe agregar persona al equipo solamente porque necesita geógrafa, por ejemplo. Y también no solamente es suficiente de agregar a la persona y asumir que ya saben qué van a hacer, qué parte juega. Hay que tener muy explícito el papel, el rol de cada uno. Y eso no es solamente para el manejo
para preparar la propuesta, pero dentro de misma propuesta, de la propuesta misma, debe explicar esto. Va a manejar la propuesta mucho mejor, pero también da confianza a los revisores que sí, cada persona importa y qué van a hacer. Agrega mucho valor de aprovechar de colaboración internacional. De hecho, por eso estamos aquí, es un requisito de EPH. Es importante de siempre tener la ética de colaboración y mucha comunicación. También es requisito de EPH de tener equipo interdisciplinario, pero aún no es así en todos los donantes, es más o menos ahora es normal de tener equipo interdisciplinario. Hay que tener buena idea si eso es interdisciplinario, multidisciplinario o transdisciplinario. ¿Sabe la diferencia? ¿Sí? ¿Quién sabe la diferencia? Porque tú sabes que yo lo voy a decir. Explica la diferencia entre los tres. Entonces, se convoca un arqueólogo, un historiador y un botánico, y cada uno da una interpretación, ¿ya? Estamos gente de distintas disciplinas, sería interdisciplinario, y cada uno da su interpretación, son interpretaciones multidisciplinarias, pero no necesariamente entre los tres hay conexión. Entonces, hoy en día se intenta hacer transdisciplinario para que cada uno no vaya por su lado como un divorcio, ¿no? Sino que se llegue al conocimiento a través de las distintas disciplinas. Así lo entiendo yo, ¿no? Sí, eso sí. Y es más que también hay una diferencia entre interdisciplinario y multidisciplinario. Por la interdisciplinario quiere decir que el proceso es secuencial, ¿verdad? Y multidisciplinario es que todos mantienen su disciplina, pero a manera simultánea, ¿verdad? Transdisciplinario quiere crear otra cosa más, otra cosa que no pertenece, que tú dejas tu disciplina un poco al lado para tratar de ser más innovadora. Muy bien, pero hay que, los tres vale, pero hay que saber bien cuál es la relación entre los papeles del equipo. Y a qué nivel es la colaboración, porque puede tener un equipo que solamente hace la comunicación conjunto, comparten ideas, o se puede intensificar un poco a cooperación, que se hacen la cosa conjunta, toman decisiones conjuntas, o se hace la colaboración de veras que comparten desde principio hasta final, diseño hasta los resultados. Hay mucha diferencia, niveles entre, pero hay que decidir antes de escribir la propuesta qué nivel, qué intensidad de colaboración estamos hablando o cooperación. Es importante. Y para darte más, para leer luego, recientemente, hace un par de semanas, en los Estados Unidos, the National Research Council publicó un informe con recomendaciones cómo hacer team science, ciencia en equipo. Eso tiene muy buenas recomendaciones, tales como sobre la diversidad de la membresía, cómo manejar eso, la integración profunda del conocimiento que quieren generar juntos, cuál es el tamaño apropiado del equipo, recomendaciones de cómo alinear grupos de equipos, porque en el campo biomédico hay grupos de equipos. Cómo hacer fronteras permeables entre las disciplinas y entre los miembros del equipo, que es flexible, pero también mantiene la integridad de la contribución de cada persona. Cómo maneja esa dispersión geográfica, que nosotros también tenemos bastante para coordinar eso en EPH a través de todo el hemisferio. Muy buena recomendación con eso.
y cómo diseñar la interdependencia entre las tareas de la ciencia, de trabajo de ciencia, cómo generar ese proceso. Yo recomiendo ese informe para entender un poco más, pero lo que quería hacer es levantar conciencia, concientizar que sí hay una ciencia sobre la ciencia de equipo. Es impresionante. Dale. Sí. Bueno, hay estudios que dicen que la diversidad en el equipo importa muchísimo, pero hay que tener un balance según la tarea, según la meta, pero siempre una diversidad de género, generar más perspectivas, incluyendo una mujer en tu equipo te da mucha más perspectiva si tienes un equipo con solo hombres. Es muy importante. Hay muchos estudios con eso. Pero no es diferenciar mujer-hombre. Lo que se considera es la capacidad científica, técnica y profesional de aquella persona. Puede ser femenino o masculino. Y eso integra. Sí. Porque hablar de diversidad, eso ya sale del contexto real que uno quiere. El proyecto va a hacer que la persona sea afín al grupo, que tenga el conocimiento y la capacidad científica Claro. y aporte. Eso es lo que saber. Que sea mujer o sea hombre, bienvenido sea. Si hay 10 mujeres y un hombre, bien, o al revés, da lo mismo. Pero no hay que hacer la diferencia eso. Sí, hay que tener cuidado de no agregar una mujer en tu equipo solamente porque es mujer. Porque ella va a reconocer eso muy rápidamente. A veces, No la hagas mujer, eso. a veces las mujeres son muy fuertes y hay que tener Sí. cuidado. No, pero yo creo que la capacidad científica y técnica, o sea, para la resolución del problema que uno está planteando, es lo que se debe considerar, Sí, no la diferencia de género. Bueno, hay que buscar la diversidad de la membresía del equipo que según la tarea, según la ciencia. Pero sí hay estudios, gente, yo no estudio eso específicamente, pero hay muchos estudios sobre esto. ¿Hay una pregunta aquí? Tiene el micrófono. Y más que todo la cantidad o número, ¿cuál sería la cantidad recomendable para un equipo que haya una interacción? Porque me ha pasado en varios proyectos que a veces con menos gente hago mejor trabajo que con un montón de gente. Entonces, lo que decía antes, para los que no escucharon, es que independientemente de la cantidad de mujeres o la cantidad de hombres, lo que importa es la capacidad de resolver problemas de cada persona que esté en tu equipo o en tu team. Es eso. Sí, un buen comentario. Yo no tengo respuesta de qué cantidad y qué proporción, porque eso es bien arte tanto como ciencia. Eso es la dinámica del equipo. Pero sí hay ventajas y hay que estar con mente abierto que tal vez en el principio va a haber conflictos, va a haber diferentes ideas, pero por eso dije, es como preparar las propuestas, ¿verdad? Que es un proceso y eso incluye quién está en el equipo. Eso tiene que tener mucha experiencia con eso. Y es cierto que con grupos pequeños a veces se puede lograr mucho y grupos de mucho más, a veces tú no tienes, nadie puede aportar porque piensa que otra persona va a hacerlo, pero con eso se hace papeles muy bien definidos. Se puede manejar equipos enormes. En muchos campos hay equipos de cientos de personas, pero todos sus papeles son muy bien definidos. Ok. Hablando de diseñar. Hay que diseñar para entregar los resultados. Hay otra pregunta, disculpa.
más que todo un comentario. A veces hay temas que, por ejemplo, digamos, temas que tienen que están relacionados con la salud de la mujer, por ejemplo. Un hombre puede ser muy especialista, pero no le va a entender. Entonces, a veces el equipo tiene que ser seleccionado con relación al tema que se está investigando. Entonces, yo puedo tener un hombre especialista, pero la mujer no le va a tener la confianza como para darle los datos exactos de qué es lo que sucede. Entonces, ahí daría cierto sesgo. Pues entonces, otra de las variables sería eso, pues, ¿qué es lo que se va a investigar? Muy buen comentario. Muy bien. Ok, ¿cómo diseñar? Eso sí es proceso. Eso es un proceso. Al final quiere entregar resultados. ¿Por qué? Normalmente nosotros como científicos estamos pensando con las ideas, o sea, ¿qué tal esto? Estamos viviendo en ese mundo de ideas o conocimiento, pero muchas veces, si no es la Fundación Nacional de Ciencia, los donantes financian actividades y no solamente ideas, o qué va a hacer. ¿Qué va a hacer para entregar resultados? No solamente de las humanidades te da mucha plata para ir a otro país, para escribir un libro o haga lo que puede ser, nadie espera el resultado. Es muy poco lo financiante. Todos están buscando qué van a hacer y cuál es el producto de eso. Entonces, cuando entra en el proceso de diseño, hay que contestar esta pregunta. Y hay que vincular cada parte de la propuesta a este diseño. Por ejemplo, hay que explicar bien cuál es la meta. En todas las propuestas hay un lugar, hasta hay un campo en el internet. ¿Cuál es la meta? ¿Verdad? ¿Cuáles son los objetivos? Pero haga la vinculación, que los objetivos sigue de la meta. Parece muy obvio, pero a veces, si no nosotros no usemos la estructura, a veces lo pasemos con ese proceso de diseño. Las actividades vienen de los objetivos. Cada actividad tiene que responder a uno de los objetivos. ¿Cuáles son los entregables? Si tú quieres producir un mapa turístico, tiene que también tener las actividades apropiadas para entregar eso, diseñarlo. En el cronograma hay que pensarlo bien, y el presupuesto también. Si escribe una propuesta de varios años, hay que pensar en el proceso de actividades, en qué va a pasar qué, y poner la propuesta en el mismo año. Si tú vas a hacer entrevistas en el segundo año y vas a viajar con eso, en el presupuesto en el segundo año tiene que estar ahí el viático para esta actividad, y el tiempo y plata. Una de las razones más frecuentes que niegan propuestas no son para las ideas buenas, son porque no han diseñado el proceso de hacerlo, el manejo del proyecto. Eso dice la Fundación Nacional de Ciencias. Y al final también los resultados tienen que tener sentido con todo eso. Por medio de tiempo, yo tengo una actividad, pero solamente le voy a enseñar por papel y ese cuadro que uso. Es sencillo, las columnas que quiere vincular, para que eso es una herramienta de planificación, ¿de verdad? No tiene que entregar eso en la propuesta, a veces sí sirve, pero herramienta de planificación de la propuesta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué va a lograr? Los objetivos, ¿qué vas a hacer? Las actividades, ¿cuáles son los productos? Y todo tiene que seguir en una línea. Usa esa estructura y va a resultar con una propuesta mucho más coherente. ¿Qué resultará? Bueno, les mando copia de eso para que puedan hacer en casa. Ok.
por interés de tiempo, porque tengo mucho más consejo. Y ustedes también tienen experiencia aquí también. Hay que aplicar estrategias persuasivas. Hay que convencerle. ¿Y cómo convencer a un revisor que va a revisar 80 propuestas hoy y además hay que cocinar para los niños porque luego hay que, ¿sabe? Eso es la realidad. Entonces, hay que agarrar la atención. ¿Y cómo hacer esto? Usar el lenguaje que pueda mostrar confianza. No diga, podría, o tal vez esto, estudiaremos, implementaremos, vamos a hacer esto. I will, not we would. No, nada de esas palabras. Y evitar la voz pasiva. Yo creo que en español es difícil. En inglés esto es fácil de cambiar de manera activa. En español también se utiliza demasiado, yo creo. En propuestas tal vez se puede cambiar eso. Indica la acción, al menos que sea necesario usar la voz pasiva. Ser el héroe de tu propuesta. Además, hay que usar argumentos bien desarrollados, que tienen lógica, porque a veces nosotros utilizamos esta manera de decir que esto va a pasar porque esto va a pasar porque pasa. Es como eso, la lógica circular se ve mucho en las propuestas. Eso no es persuasión, eso es ilógico. Entonces hay que mantener la lógica, la lógica convence, ¿verdad? También se puede anticipar cuáles son, qué van a pensar, el opuesto. Una trampa es tener otra persona leer la propuesta y criticarlo bien fuerte. Amiga, léame esto, dime todo lo que es malo con eso. Y se puede escribir las respuestas, anticipar argumentos opuestos. Principalmente, lo que va a convencer es enfatizar en la calidad de tu trabajo. Haga un buen trabajo, explícalo bien, y eso es mejor que cualquier palabra que puede usar como trampa, ¿verdad? Que es claro cuál es la calidad de tu trabajo. Sin manzanas perdidas. Ok. Número 6. Hazlo más realista. Eso es para decir que hay que tener sentido. ¿Para qué hacemos esto? Muchas veces hay propuestas que no llega a nada. Entonces, ¿por qué? No, hay que tener sentido. Y otra vez, usando revisión de un amigo, una amiga, de leer esto. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No me va a lastimar los sentimientos, yo tengo que saber. ¿Eso tiene sentido o es como esta escalera? Otra manera de hacerlo más realista es, por ejemplo, contestar esta pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones de la investigación en materias cotidianas? De cualquier realidad, pero la realidad de alguien. Entre más que sea posible la realidad de la persona que importa el donante. Estos ejemplos me gustan porque viene de Measure of America y son infográficas. Me encanta infográficas porque eso sí explica, es cifra, estadística y gráfica y todo, muy breve y vale la pena, si puede, buscar espacio para explicar eso. Eso dice, la gente que cuida los carros en California se paga casi lo mismo que la gente que cuida los niños en California. Eso tiene mucho impacto. Busca ese tipo de resultado de tu trabajo anterior o algo para explicar el impacto, hacerlo más realista. O proporciona ejemplos de vida real. Muchas veces yo uso una caja dentro de la página de otro color que cuenta una historia, una anécdota.
que explica de qué estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando que de eso, o un ejemplo, una situación, ¿por qué? Vale la pena de poner espacio en la propuesta. Y hacerlo más realista, es decir, que debes usar estos gráficos o mapas o fotografías, pero no demasiado. Un poco es suficiente. Es como sal y pimienta en la sopa, ¿verdad? Y sin exageración. Tiene que ser verdad. Ok. Ya estamos en número 7. Haz un poco más de lo esperado. Primero tenemos que hacer lo esperado. ¿Qué significa? Seguir las indicaciones. O no vas a llegar dentro, no vas a ni entrar a la puerta. Sigue las indicaciones. Es importantísimo. Van a negar sin revisar. Muchos, wow, me ha pasado esto y duele. Cuando ha pasado, confieso, una propuesta que tenía como 20 personas conmigo. Yo era el líder de esa propuesta a la Fundación Nacional de Ciencia y rechazaron antes de revisar por qué en la primera página no incluí la lista de las instituciones en el resumen, solamente los nombres. Y me negaron, y la propuesta vale como $1 millón. Estaban buscando excusa de no revisar porque la competencia es tan duro, teníamos que entregarlo el otro año. Porque sí, hay que seguir las indicaciones. Duele. Hay que evitar errores. Nosotros en la universidad ofrecemos el servicio de editores. Entonces, hay que buscar si hay este servicio o encontrar una persona que es muy buena con eso. Porque en realidad, como cuando estás escribiendo, has leído el mismo párrafo varias veces, tú no vas a encontrar el error. Ese pato parece cisne para ti en tus ojos. También eso significa que usar en el orden consistente en las listas. Muchas veces en las propuestas hacemos lista de vamos a hacer X, Y y Z. X, Y y Z. No me ponga otra cosa, A, B, C, que es más o menos, usa la misma palabra, el mismo orden que presenta al principio. Eso molesta a los revisores y no queremos molestarles. Y la gramática paralela. Si todas las cosas en la lista empieza con verbo, empieza todo con verbo. Esos son consejos sencillos, pero da una ventaja a la propuesta. Para ser bien preciso, correcto, hazlo más de lo esperado. Y hay que lucir bien. El documento, hay que lucir bien. Los formatos correctos, gráfico, espacio. No me haga esa cosa que, ¿verdad? De 9 puntos, así se siente el revisor. No me gusta esto, no me gusta estar aquí, no puedo leer esto. Usa espacios blancos para poder guiar al lector de tu propuesta. Una manera que hago eso es, yo llamo Zoom, porque en tu computadora lo puedo hacer bien facilito. No hagas eso es sucio, eso no me gusta. Es que hasta se puede ver que la línea es poquito diferente arriba y abajo y esa cosa parece como no voy a lucir bien. Así, bien bonito, ambos lados. Tenemos un mapa aquí, porque páginas de texto nos sirve, los subheadings, los títulos ahí. Eso ayuda mucho. Los puntos, los puntitos. Utiliza esa herramienta porque sí vale la pena. Y lo que hemos conversado ya,
generar interés con las preguntitas. Haga una búsqueda de la propuesta, la última propuesta que escribiste. Haga una búsqueda de pregunta, averiguar y dime si has encontrado uno. ¿Verdad? Ok. Ya. No, si no es equipo, no sé por qué se usa plural. No. Si es un equipo, sí, claro que sí. No, pero es la una sola propuesta, persona. Tú presentas y armas tu equipo, pero el equipo no aparece en tu propuesta. Sino es, tú estás Sí, debe. Ah, Si tienes un equipo, debes usar plural. Si no, entonces no. No. Sencillo. Pero sí hay que evitar el uso de pasivo, la voz pasiva. Entonces hay que encontrar manera de describir eso, pero de voz activa. Yo creo que muchas veces se siente un poco rara, pero no vas a escribir de ese estilo para un artículo en una jornada, revista científica. No, solamente para propuestas. Yo he hecho algunas propuestas sencillas, pero yo los hago en un discurso muy impersonal. Es decir, sin el yo o el nosotros, aunque trabajamos en equipo o trabajo yo solo, pues, pero yo hago siempre, construyo el discurso muy impersonal. ¿Será eso una voz pasiva? Ah, entiendo. Ok, entonces si tienes un equipo, lo que va a hacer el equipo es en plural. Nosotros estudiaremos tal cosa, pero en la parte de describir las actividades o las tareas, yo no uso I, yo digo, doctora Solís va a hacer esa parte, doctora Parcher, esa parte, tú sabes. ¿Ok? Entonces, yo no uso I en este sentido cuando es equipo porque nadie sabe quién es I cuando es una propuesta de equipo. No uso I nunca, yo uso mi nombre. Eso es la respuesta que está buscando, ¿sí? Más o menos. Ok. Ajá. Bueno, primero hay que seguir las indicaciones. Pero si no dice, recomiendo acción. Bien. Demuestra el valor único del trabajo tuyo. Esto es una serie de preguntas que puede usar para tratar de buscar. A veces estamos muy cerca al trabajo y no sabemos cuál es tan interesante. Yo lo hago todos los días y yo no sé cuál es el valor que trae ese proyecto. Pero se puede preguntar esta pregunta: ¿qué es lo especial del problema que has escogido abordar? ¿Es tu trabajo conceptualmente innovadora? ¿Tiene nuevo marco de teoría, por ejemplo? ¿O se sabe poco en mi campo, pero en otro campo que sí? ¿Cuál es el valor único? ¿Qué es diferente de ese caso de estudios que muestra algo? ¿Qué parte de mi metodología tal vez puede representar algo nuevo? ¿Cómo difiere mi enfoque de las formas en que otros han abordado este asunto? Porque siempre se tiene más posibilidad de convencer a los revisores si das, tú sabes, que reconoce el trabajo de otros. Si sabe bien la literatura y puede explicarlo bien, tu puesto en esto vale mucho más que decir que yo soy nueva y yo hago algo nuevo. Hay que poner en evidencia cuál es diferente en la literatura y qué es nuevo sobre los resultados esperados de mi investigación.
Entonces, si tú no puedes contestar eso, pregunta a un amigo. ¿Cuál es nuevo? Cuando tú lo leíste, ¿cuál es lo que te parece innovadora? O si dice que nada, bueno. Y hay otra manera de hacerlo. Yo creo que ya como ya estamos usando más tiempo, más rápido, yo no voy a tener esa actividad, pero tengo una actividad que me gusta mucho hacer con las personas. Les pongo en parejas y la primera persona explica en una sola frase su investigación. Voy a investigar la identidad de los indígenas del año tal en tal país. Y la segunda persona dice, ¿por qué? Porque hay que decir por qué. Porque es importante. Y, ok, es la pregunta, contesta así. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Contesta. Y a ese contesta otra vez, hasta 7 veces. Contesta esa pregunta. Te vas a sorprender. Hágalo, ¿ok? No vamos a hacerlo ahorita. Es divertido y te va a sorprender. Hágalo con una pareja, porque al final te va a quedar con algo nuevo. Pero hay que hacerlo hasta 7 veces. Eso como los niños. No sé, ¿por qué el cielo es azul? Y sigue hasta encontrar. Why? Why? 7 veces. 7 times why. Why? O una sola palabra. Why? Why? Solamente la palabra why. Why are you doing this? Why? I'm going to study this. Why? 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 Los niños en inglés también hacen esto. Sí, los niños de todos países hacen. Es una cosa. Bien. Pero prométame que van a hacer en casa. Oh, ¿para qué? ¿O para qué? ¿Por qué? Sí. ¿Sí o para qué? Ajá. Bien. Ok, número 9. Comunícalo con coherencia. Eso es para decir que hay mucha parte diferente de la propuesta que objetivo, la meta, que no sé qué, la presupuesta. Al final, has pasado bastante tiempo de escribir esa propuesta y la magia de escribir es que al final has desarrollado algo nuevo. En el acto de escribir muchas veces ¿eso te pasa? Sí, a mí me pasa. Escribiendo desarrolla más y cada vez más tus ideas. Pero si lo deja así, el revisor va a decir que, pero empezó con esa idea y terminamos con esa idea, ¿verdad? Hay que asegurar que tienen coherente. Hay que revisar la parte del principio, que sí quedé. Hay que revisarlo poco porque cambié la idea desarrollando esa otra parte y que, tú sabes, esa es la confusión al final. Es la parte que no, al final tenemos el plazo, la fecha, hay que entregarlo y no tenemos tiempo para esa parte. Déjate tiempo para esa parte. Coherencia. Pregúntate, ¿los objetivos de la investigación ahora, al final, realmente abordan el problema o necesito revisar el problema un poco? ¿Verdad? También, tu metodología realmente va a responder a las preguntas. Están tus habilidades o la habilidad de tu equipo a par de las demandas ahora, de todos los sueños que han desarrollado al fin, que propones, o hay que revisar un poco. ¿Serán suficientes las actividades para producir los resultados? Esa es la parte que a mí siempre me va, porque yo quiero prometer muchos resultados y luego, pero falta un poco más actividad de que al final agregue un par de cosas. ¿Están de acuerdo los rubros de presupuesto con las actividades? Busco suficiente plata y si hay un límite, hay que quitar actividades. Hay que asegurar porque no van a aprobar fondos si no es realístico.
que, bueno, demasiado ambiciosa. Eso es una razón por qué rechazan propuestas. Demasiado ambiciosa. ¿Realmente obtendrás los resultados? Y se relacionan todos estos elementos, las metas, con la perspectiva del donante. Hay que chequear todas partes. Y yo uso, te juro, hago eso. Yo uso matriz de los criterios y los elementos de la propuesta. Y versa. Ok, y en cada relaciono cada. Eso sí, esto sí. Es como un check al final que he hecho, coherente. Porque los revisores van a leer eso y no, yo creo que no van a poder decir, mira, hay un error o eso es una contradicción, pero van a quedar con ese pensamiento como no pueden describir exactamente, no sé, algo fue un poco off, no sé. Entonces, pero haga ese ejercicio al final, deja tiempo para hacerlo, con estructura. Y al final, vívelo. Espero que les he convencido que eso es un proceso, pero es un proceso muy bonito y el proceso de escribir propuestas no solamente es para ganar fondos, a veces es para ganar experiencia, para tener claro, a veces puede escribir una propuesta, pero hay que escribir diariamente algo, ponlo en tu práctica, 15 minutos, que si los estudios dicen que en estos muy cortos pero frecuentes se puede desarrollar ese como hábito, como algo en tu práctica como científico. 15 minutos. Hay que también vivirlo bien, considerar las cuestiones éticas que deben tomarse en cuenta. Plagio, integridad, hay que hacer todo lo que debes hacer para hacer una investigación que conforma con las normas de calidad. Conflictos de intereses, hay que hacerlo bien. Y hay que integrar estos mentalmente. Si puedes pensar en tú mismo como un investigador que gana fondos, va a ganar fondos. Ponlo en el mente que es parte de la identidad de ser científico. Y esto es un poco de consejo, no de mí, pero parece a mí. Es mi hermana gemela. Ella es paracaidista y en noviembre estuvo en Mount Everest, en Nepal. Y esa es la primera mujer que hace de tándem de dos personas en esta parte del mundo. Y entonces ella a veces a mí me da consejos, no sobre propuestas, pero sobre la vida, a vivirlo. Y una cosa que siempre me dice es que en esa actividad, ese deporte, hay que mirar hacia dónde quiere aterrizar. Así para evitar el árbol. Si tú estás aterrizando, tienes tu paracaídas y todo, y ves el árbol ahí, vas mirando el árbol, ay, me preocupa el árbol, y van a chocar en contra del árbol. Si tú quieres aterrizar aquí, mírelo ahí, vívelo ahí. Eso es el consejo de mi hermana. Bueno, entonces, un resumen, estos son los 10 mejores, y yo tengo un capítulo que he escrito en un libro que se llama Aspiring Academics. He tomado 3 capítulos, el mío y 2 otros más, que hemos traducido en español. Yo no quedo perfecto en español, porque es la experiencia con donantes de los Estados Unidos. Tengo ayuda de Osvaldo con esta traducción. Y es difícil traducir la experiencia con donantes que estás escribiendo en inglés a español. Pero la experiencia ofrecemos a ustedes y con mucho gusto, si me quiere una copia de eso, yo lo puedo poner esto y la presentación y los ejercicios a su alcance digital
dentro de la semana que viene. Una página web, no sé exactamente cómo, pero con mucho gusto, si no encuentra en la página de BH, me puede escribir a mi email directamente, yo les dirijo dónde encontrar eso. Espero que le hayan servido y si tenemos un par de preguntas más, tenemos más o menos, ¿qué? 15, 10 minutos. ¿Sí? Oh. Bueno, ¿ya? ¿Otras preguntas? Ya están listos para cóctel. Bueno, gracias. Que si se pueden ir todos al lobby, ahí se irán para los camiones que los llevarán al cóctel, entonces para que no se pierdan. Sí, bueno, que los esperan allá en el lobby.